Capitanich. Buen día, Carlos Márquez lo saluda, estoy con Raúl Varela, Dayana recién lo contactó. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Bien, la primera cuestión, ya que me tuteó, lo voy a tutear, te voy a tutear. No, estamos contentos porque una de las tantas inventos judiciales de los últimos 15 a 20 años, ayer llegó a buen puerto en la causa que te tenían a vos y al doctor Aníbal Fernández como acusados en función de lo que fue fútbol para todos, ¿verdad? Exactamente, sí. Como decía Víctor Hugo Morales en una editorial, 248 tapas y operaciones de prensa. La verdad, con un nivel de mentiras sistemáticamente organizadas en torno a una eventual ruta de dinero que nunca existió, porque verdaderamente el fallo es impecable en términos de resuelve la nulidad de la acusación por falta de tipificación de delito penal. En consecuencia, todo fue una burda maniobra que efectivamente llevó 11 años de difamación sistemática con injurias y calumnias que verdaderamente llegaron a su fin, felizmente. Pero la verdad es que, independientemente del fallo, que fue muy congruente con un análisis meticuloso, lo cierto es que voy a tratar de hacer una síntesis de por lo menos 5 temas que son claves para entender de qué se trata. Primero, aquí lo que se hizo fue un contrato asociativo. Ese contrato asociativo implicó una alianza entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Estado Nacional con el objeto de transmitir en forma gratuita el fútbol a todos los habitantes de la República Argentina. En consecuencia, eso significó claramente establecer, por un lado, el reconocimiento desde el punto de vista de el decreto del artículo 1465 del Código Civil y Comercial, que establece claramente la capacidad para contratar con un objeto lícito y con consentimiento de partes. O sea, el Estado ponía la infraestructura para garantizar la transmisión gratuita en toda la República Argentina y los derechos de televisación, que era un monopolio de la AFA, eran aportados efectivamente por esa parte. Y lo interesante es que este contrato tenía en su cláusula primera, obviamente, la transmisión gratuita; en la cláusula segunda, los 10 años de transmisión hasta el año 2019; en la tercera, el carácter asociativo; y después, bueno, cuestiones de programación, fixture, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que obviamente tenía el contrato asociativo considerandos y obviamente la parte dispositiva. ¿Qué es lo que se plantea con esto? Bueno, cuando hay un contrato asociativo de estas características, lo que hizo el Estado es adquirir los derechos de televisación y cancelar la obligación, que se extingue con el pago acreditado por vía electrónica. Punto. Ahí terminó la función del Estado. ¿Qué inventaron en esta causa? La supuesta responsabilidad de los jefes de gabinete de ministros respecto a la conducta omisiva para controlar el uso de estos fondos. Es decir, nosotros, de acuerdo a esta interpretación jurídica, debíamos investigar a la Federación del Fútbol Argentino, inmiscuirnos en las decisiones del Comité Ejecutivo respecto a cómo distribuían los fondos a las entidades deportivas y qué hacían las entidades deportivas con ello, en virtud de la existencia de un considerando que decía que había que fortalecer a los clubes. Con lo cual, digo, todo esto, un galimatías jurídico es absolutamente incongruente. Por lo tanto, la primera cuestión que era clara era que el contrato asociativo tenía un objeto que era la transmisión gratuita, por lo cual el Estado pagaba una cifra de dinero que se extinguía, cuya obligación se extinguía con el pago. Segundo tema, se nos acusaba de tener una contratación directa violatoria del decreto 1023 del año 2001 respecto al régimen de contrataciones para la publicidad de Iveco. Y la verdad es que Iveco tenía un contrato con la AFA, y la AFA a nosotros nos transfería los beneficios económicos. De manera tal de que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver. Yo, como dije en la defensa material, multiplicado por cualquier número es 0. Por lo tanto, el Estado no podía negarse a recibir bienes físicos para en la ejecución de políticas públicas, o eventualmente transferencias monetarias que se acreditaban con documentación respaldatoria. O sea, no había ninguna cuestión de injerencia del régimen de contratación porque era transferencia de beneficios económicos. Tercero, en la hipótesis efectiva de que, primero, esto era un contrato y en consecuencia se extinguía con el pago la obligación a través de vía electrónica, como dije. Pero la verdad que lo que querían decir ellos es que nosotros teníamos que interpretar un sistema, fíjate vos, de control a los clubes. La verdad es que los clubes rinden cuentas a través de los estados contables, memoria y balance, En la a Inspección través de la General de asamblea de Justicia. socios. Claro. Exacto, a través de la Inspección de Personas de Justicia. Y la AFA tiene su estatuto con la directa vinculación con la FIFA. O sea,
verdaderamente todo una cuestión que no tenía absolutamente sentido. O sea, verdaderamente toda esta investigación fue un fraude, porque si los clubes canjeaban los cheques, era por una cuestión de propia voluntad, no por injerencia del Estado. Y a su vez, en la hipótesis, efectivamente, primero, esto no era un subsidio, pero si se tratase de un subsidio, la responsabilidad tiene que ver con los sistemas de control, y los sistemas de control en el Estado se rige por la ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión. O sea, esto tenés un montón de artículos que efectivamente lo pueden hacer, digamos. Entonces, desde el artículo 96 al 127, por ejemplo, de la ley 24.156. O sea que todo lo que se dijo era un invento de cabo a rabo que no tenía absolutamente ningún sustento, y aparte porque se decía que nosotros no contratábamos publicidad en forma directa, etcétera, etcétera, que no financiábamos el fútbol para todos, pero la verdad que el fútbol para todos, la publicidad estatal era para la donación de sangre de 45 millones de argentinos, para la donación de órganos, para las becas de estudio, para el diseño y difusión de las obras de infraestructura, para la prevención del dengue, para los programas de vacunación obligatoria, para política de violencia de género, para el tema de trata de personas, para la identificación de nietos de abuelas de Plaza de Mayo, que fue un impacto muy significativo, para la difusión de los documentos de identidad, para la impresión de tarjetas SUBE y transporte público, para la jubilación anticipada, para las políticas y de derechos sociales de asignación universal, en fin, digamos, ¿no? Te digo que realmente me parece que eso fue Jorge, muy importante, ¿sí? Vos sabés que, Raúl, que Capitanich yo lo defino como un hiperkinético neuronal. No, no, de verdad, además de la memoria enciclopédica, tienen una capacidad de hilvanar datos que asombra. En los años que duró Fútbol para Todos, ¿sí? ¿Alguien hizo una estimación de cuánto dinero perdieron los que cobraban por los partidos especiales del sector privado? No, no se hizo esa Bueno, estimación. ahí vas a encontrar seguramente la causa de por qué terminaron todos adentro de semejante proceso inventado, ¿no? Sí, lo que sí es que las estadísticas, por ejemplo, desde 1990, 91, digamos, hasta el momento, hasta el 2009, de 37 torneos, 33 lo habían ganado los equipos grandes, y Claro. 12 torneos desde el año 2009 lo ganaron 10 los equipos denominados más chicos. Claro, lo que me refiero que cada vez que el Estado trata de ampliar derechos o posibilidades para la población en diferentes periodos de la historia, después viene el vuelto de los sectores del privilegio, los sectores de acumulación financiera hacia las personas que encararon esos procesos, ¿verdad? No, totalmente, pero aparte hay una cuestión que es un dato objetivo de la realidad. El impacto y el efecto multiplicador, por ejemplo, de la publicidad del Estado respecto a las políticas públicas y la extensión de derechos de carácter social, civiles, políticos e institucionales ha sido extremadamente gravitante. Y esto significa claramente viste la cuestión de que no todo tiene que ver con el dinero, Por supuesto. ni nada, ni todo tiene que ver con las ganancias en la acumulación, digamos. Entonces, me parece que ha sido algo muy trascendente, porque aparte este negocio, digamos, ahora hay una perspectiva cierta, digamos. Si AFA, por ejemplo, hace AFA Play y establece una plataforma tecnológica para la transmisión de los derechos y establece un mecanismo de contratación directa sin pasar por la intermediación de cables, etcétera, bueno, se reduce claramente el ejercicio de la capacidad monopólica para la transmisión. Entonces hay un plus de ganancias que efectivamente no tenés. Entonces, claramente esto es parte de un esquema súper nocivo en donde efectivamente se atacó de una manera deliberada los cimientos de una política pública que se discute en el ámbito que se tiene que discutir. Yo lo decía, digamos, el Congreso de la Nación establece claramente un espacio. Ese espacio es ese programa era la decisión administrativa 221 del año 2009, vigente desde el 2 de septiembre. Después tuvo la ley de presupuesto. Después tuviste rendición de cuentas, artículo 75 y 18 de la Constitución. Después, comisión revisora mixta de cuentas, auditoría general, sistema de control. O sea, todo lo que se inventó en este tema no tiene sentido, pero aparte se gastó 11 años, se gastaron ingente suma de dinero que podían ir efectivamente a alimentar comedores escolares o resolver los problemas de jubilados, etcétera, en causas armadas con el objetivo de, primero, desprestigiar, difamar, injuriar, calumniar y eliminar dirigentes políticos, porque esto se inscribe en esta estrategia de amenaza existencial que claramente propugnan. Aparte yo te digo lo siguiente,
Fíjate vos, yo tuve que soportarlo a estos tipos desde el año 2014. Gané la intendencia de la ciudad de Resistencia después de 16 años habiendo sido candidato a gobernador. Después gané la gobernación en el año 2019. Y así sucesivamente, todo el tiempo, pero con un... No sabés lo que son las acciones delictivas de los opositores en redes sociales cuando estás en elecciones. Te dicen barbaridades. La difamación y cómo me atacó. Yo llegué a ganar por el 67% de los votos mi reelección en la provincia del Chaco y después la tercera gobernación por el 50%. Esos 17 puntos claramente es estrategia de captura derivada de campañas de desprestigio. Sí, desmerilar. Claramente, claro. Entonces, bueno, y lo que digo es, esto no salió en ninguna etapa de los diarios, claramente, porque no les interesa, porque primero te tratan de amedrentar. El otro tema, hay dirigentes que no nos vamos a dejar amedrentar, ni absolutamente no nos vamos a rendir frente a los ataques de estos tipos, pero la verdad es que yo celebro que haya existido un tribunal oral que haya defendido la justicia y que definitivamente por unanimidad haya tomado una decisión. Y eso me parece que es algo que ilumina la esperanza en que la justicia existen personas de bien que son capaces de impartir justicia. Jorge, ¿cómo le va? Raúl Varela lo saluda, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Para terminar con este tema y pasamos a otras cuestiones, pasó tanto tiempo desde que empezó la causa. Esta denuncia fue, si no me falla la memoria, fue motorizada por Graciela Ocaña, ¿no? Exacto, en el año 2014. Y yo me presenté espontáneamente y después nunca admitieron absolutamente nada, porque después de la denuncia fue el tema de indagatoria, proceso de elevación a juicio oral. Perfecto. Curiosamente, bueno, nosotros nos alegramos, y es cierto, la verdad que habría cientos de periodistas, unas decenas de editores de medios y demás que debieran poner en primera plana o al aire la cosa, pero no lo van a hacer. La Argentina nunca funcionó ni siquiera el derecho a réplica en una forma lógica. Pasemos a otro punto. Es la segunda vez que vas a ocupar banca en el Senado, ¿verdad? Exactamente, después de 18 años. El otro día, yo tengo una hija que tuvo la posibilidad de hacer una maestría en la London School of Economics. Entonces, tuve la oportunidad de visitarla durante enero o febrero de este año y volví después de 28 años, porque tuve una beca también en el mismo país, al mismo barrio. Bueno, acá, después de 18 años vuelvo. Sí, de hecho vi una foto en la que está para los oyentes, en el Palacio, en el edificio del Congreso, los senadores eran otro número antes, eran 2 por provincia. Sí, eran 48. Claro, y en cada despacho tenían su nombre y apellido en una placa de bronce que mandaba a hacer el Senado. Sí. Te vi con la placa vieja que la pusiste arriba de una mesa. Fue muy agradable, porque de alguna manera se marca pertenencia y territorio. Hablemos un poco de la decadencia, si querés, Capitanich, de la decadencia en general, ¿no? 42 años de democracia vamos a cumplir en 4 días, continua, nunca un periodo tan largo en la historia, pero pareciera ya a mostrar fatiga de material, ¿no? Todo esto. Exactamente. ¿Qué esperas que pueda potenciar para fortalecer todo esto el nuevo Senado, por ejemplo? Te hago una pregunta y con la confianza. Ustedes están un rato más porque yo justo había pautado con otra radio y se retrasaron. ¿Puedo atenderlo y seguir con ustedes? Sí. Sin ningún problema. Decirnos en cuál. Jorge Capitanich. ¿Seguimos hablando, Jorge? Sí, dale. Vos sabés gracias por atendernos de nuevo. Pero vos sabés que viene formidable, porque terminamos de hablar con Ernesto Cherkis Vialo. ¡Ah, qué bueno! Sí, que se está reponiendo bastante bien. Sí. Y dedicó de los 20 minutos de la nota, con una energía increíble, 5
al fallo judicial, haciendo además una reivindicación incluso de gente que no solo le destruyeron la honra y la vida, sino gente que murió y gente que se enfermó por esto, ¿no? Exactamente. Hizo una encendidísima defensa. Yo te voy a dejar para que te despaches como quieras acerca de lo que se puede esperar en los próximos 2 años como mínimo de este gobierno, del rol del Poder Legislativo y demás. La respuesta a la pregunta que le hice final a Cherky. Yo le dije, Ernesto, estamos a 4 días de 42 años de la recuperación democrática. ¿Qué reflexión tiene para dejar? Y él dijo solamente esto: estamos pisando, despreciando, subestimando la democracia. Te lo dejo. Sí, bueno, claramente hay autores que hablan mucho de por qué mueren las democracias. Hay un libro muy bueno de Levinsky y de Ziblatt que desde el año 2017, 2017-2018 por ahí, y a su vez también el tema de autoritarismo competitivo, que él lo hizo también con Levinsky Way, que hacen efectivamente estudios, o lo mismo Hagar Kaufman, que son regímenes de transiciones políticos, Acemoglu, Johnson Robinson. Hay mucha literatura en la Argentina a nivel mundial sobre el tema, pero yo lo que creo es que efectivamente hay un problema central de la democracia en virtud de 3 cuestiones y de 3 tensiones que se están agudizando a través del tiempo. La primera es efectivamente la tensión entre libertad e igualdad. Y esto también tiene que ver con el peronismo. El peronismo es la irrupción de un movimiento político coyuntural para quebrar el viejo orden conservador, democrático, liberal preexistente. Pero el justicialismo es efectivamente la amplificación desde el punto de vista filosófico, ideológico, doctrinario, asociado claramente a un equilibrio entre los derechos del individuo y el derecho de la comunidad, pero sobre todo entre la libertad individual y la libertad colectiva, y eso significa libertad solidaria. ¿Por qué pongo mucho valor en esto? Porque el problema de la igualdad y la libertad son elementos centrales de la vida humana, así como John Locke planteaba claramente la preservación de la vida, la libertad y el patrimonio, como dicen los liberales libertarios, pero en definitiva él también planteaba los equilibrios ante abusos del Estado y, naturalmente, los niveles de la lucha contra el absolutismo monárquico. De manera tal de que es absolutamente imprescindible entender que para nosotros, desde el peronismo y desde el justicialismo, la libertad solidaria tiene un valor inconmensurable. Este liberalismo libertario, en definitiva, es la exacerbación de la libertad individual que implica condenar a muchos a morirse de hambre. Entonces, este es el gran debate colectivo de la sociedad. Se deteriora mucho, porque tenemos democracia de baja intensidad e insatisfacción democrática, cuando se agudizan las desigualdades sociales y cuando se produce una distribución regresiva del ingreso, concentrando los ingresos en una oligarquía financiera y parasitaria que genera un mecanismo de explotación a la gran mayoría del pueblo. Entonces, esa es una primera consideración de por qué se ha deteriorado la democracia, porque hay un problema central de que la libertad sirvió para pocos y generó desigualdad para muchos. La segunda cuestión es que esto también tiene que ver con la legalidad y la legitimidad. Hay un problema de un orden social injusto y se articula un orden jurídico. Entonces, un orden jurídico que deviene de un orden social injusto es injusto. Por lo tanto, la parafernalia legalista de la democracia liberal de carácter formal oculta la deslegitimación de los derechos sociales que efectivamente son impracticables producto de un ejercicio mínimo del poder oligárquico. Y tercera cuestión que me parece clave es finalmente los problemas de representación y de representatividad. Claramente la representación formal devenido en un orden jurídico cuya preexistencia injusta desde el punto de vista social implica obviamente una representatividad menguada. Entonces este es el gran debate de la Argentina y del mundo. Mirá, yo sigo muchas tendencias desde el punto de vista geopolítico actual y moderno, y sobre todo trato de leer muchos autores no occidentales, porque la verdad que los autores occidentales en general trabajan sobre la articulación en sí mismo de una hegemonía unipolar inexistente, sino que yo tiendo a generar una visión de un paradigma mucho más multipolar. Y hay un autor que se llama Wang Wen, un chino,
que ha planteado los 5 siglos que ellos visualizan en los últimos 500 años, y trato de sintetizarlo en agotamiento de la ciencia. Ellos dicen, ya, acá hay un problema de agotamiento de la ciencia. Claramente la ciencia política no resuelve los problemas políticos, la democracia liberal no es capaz de satisfacer las demandas de la ciudadanía, la economía, la ciencia económica no resuelven los problemas económicos, y las ciencias sociales tampoco resuelven los problemas de la sociedad. Por lo cual digo, hay un agotamiento de carácter científico, tecnológico, académico. O sea, el sistema educativo, sobre todo universitario, no da efectivamente con las nuevas demandas de la ciudadanía. Segundo, él dice, los sistemas claramente están agotados. El sistema democrático liberal está absolutamente agotado para resolver las demandas de carácter social. Efectivamente, antes, los grandes avances tecnológicos y científicos derivados de la energía, la energía eléctrica, la informática y las comunicaciones, han sido sustituidos por la inteligencia artificial, que, en definitiva, no solamente altera uno o varios sentidos, sino todos los sentidos de la vida. Y así puedo enumerar distintos, o el corrimiento del poder de Occidente a Oriente. Eso es un dato objetivamente clave. De 193 países en el mundo, naturalmente 40 son los países de mayor desarrollo relativo, y en general están fuertemente concentrados desde el poder económico, tecnológico, etcétera. Yo siempre digo que el Instituto Australiano de Política Estratégica, que publica hace 25 años todas las nuevas tendencias en materia de tecnologías críticas, te dice claramente que de 64 tecnologías críticas en el mundo, hoy el predominio estratégico es 57 de China y 7 de Estados Unidos. Antes era una relación inversa hace aproximadamente 20 años, con la incidencia de Japón inclusive en una de ellas. Entonces, lo que creo que el gran debate, y para finalizar, es: hay claramente un agotamiento del paradigma de la democracia liberal de base formal por el impacto de las desigualdades sociales, que solamente llevan a la guerra como elemento de disuasión entre potencias. Y ahí estamos en lo que ya modernos analistas plantean la trampa de Tucídides, ¿viste? En la guerra de Peloponeso, sí, cuando efectivamente estaba la potencia ascendente, que era Grecia, Atenas, digamos, respecto a Esparta, y efectivamente eso finalmente se soluciona solamente como una guerra. Por eso me parece que la pacificación mundial, por eso yo creo que en la agenda internacional, yo lo he planteado en el Congreso y lo voy a seguir defendiendo. Primero, hay que propugnar claramente la paz mundial, hay que eliminar todas las armas nucleares y el belicismo imperante. Se lleva 2,5% del PIB mundial, y en 4 años podríamos resolver todas las injusticias sociales preexistentes solamente eliminando el poder omnímodo que usa como marionetas del poder a los presidentes y los líderes del mundo, que es precisamente el complejo armamentista nuclear e industrial. Segundo, las desigualdades sociales. No puede ser que el 1% de los ricos tengan la misma capacidad de ingresos del 44% del resto de la ciudadanía, y que el 1% de los pobres concentran el 50% del ingreso. Hay que dejarse de joder con eso. Tercero, claramente lo que nosotros estamos observando es que el narcotráfico se apodera efectivamente de las sociedades, como por ejemplo Estados Unidos, violando efectivamente el derecho internacional. Hay que terminar con ese tema del consumo, narcotráfico, etcétera, pero eso no se lo resuelve con bombas, ni atacando terceros países. Eso se resuelve claramente en un esquema como lo han resuelto los chinos y los rusos, y finalmente no lo resolvieron los estadounidenses, que son los primeros consumidores mundiales. Cuarto, el lavado de activos tiene mucho que ver con el narcotráfico, y eso tiene que ver con el sistema financiero internacional. Quinto, claramente lo que nosotros vemos es el cambio climático. 1,5 grados ha aumentado, ha superado 1,5 grados centígrados en promedio, que es verdaderamente una alerta extraordinaria en materia de cambio climático. El efecto disruptivo de redes sociales y servicios de inteligencia, y también el tema de inteligencia artificial. Entonces, lo que yo digo es, si cambiamos de la bipolaridad a la unipolaridad y la unipolaridad a la multipolaridad, requiere esto un nuevo escenario internacional. Y ahí es donde la internacional es justicialista, porque los valores del justicialismo son los que son compatibles con una comunidad organizada a nivel mundial que definitivamente garanticen la felicidad de los pueblos. Jorge, la pregunta que sigue después yo soy radical, y Raúl también, pero tenemos una... Hoy a la mañana... No de ahora, digamos. No, de toda la vida. No con este radicalismo. No, yo arranqué en el 81 tirándole piedra a los milicos. Lo que digo es,
A mí me gusta a veces decirle a la gente, miren, si quieren entender un poco cómo se arreglaría la cosa, busquen en las dos marchitas, ¿no? En la marcha peronista, cuando habla del amor y la igualdad, y busquen en la marcha radical por la dignidad del pueblo que está en nuestro corazón y algo van a entender. ¿Por qué te hago esto? Esto que es muy básico, es para explicarlo en una secundaria, quizás en tus recorridas por el país. Porque uno ve en tanta oscuridad que siempre hay luces en algún lugar. Yo no sé si existe, te estoy preguntando a ver si existe, un humanismo oriental a partir de China, cómo se presenta al mundo, la ruta de la seda, la no imposición a partir del belicismo para conseguir mercados o proyectos asociativos con toda África. Y en nuestro continente lo que termina definiéndose como el humanismo mexicano, que viene llevando los 6 años de López Obrador y uno de Sheinbaum, con las dificultades que implica ser vecino de Estados Unidos, ¿no? Y tener problemas como el que recién señalabas, de un país que te quiere pisar el territorio para llevar un conflicto ahí adentro. Y vos hablas del justicialismo casi como una doctrina que sí que en su momento fue, ¿no? Digo, a ver, no alineado si antes era directamente la tercera posición. Ibas por ahí vos, ¿no? Exactamente, digo, no alineados y tercera posición, vinculando claramente un equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la comunidad, el enfoque respecto a la comunidad organizada vinculado a una filosofía humanista y cristiana. En ese contexto, claramente, los dos grandes objetivos es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, porque claramente no se puede lograr la felicidad del pueblo a costa del sacrificio del pueblo. Y eso significa que la grandeza de la patria tiene que ver con la construcción de un destino colectivo de grandeza. Y en ese contexto, creo que ni ustedes, ni nosotros, ni ninguno puede decir que la soberanía política, que implica que la verdadera democracia es aquella en lo que el pueblo hace, lo que el gobierno hace, lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. La segunda cuestión es que la independencia económica es una definición doctrinaria básica. El capital debe estar al servicio de la economía y la economía debe estar al servicio del hombre. Esto que es tan simple y sintético es porque una definición, nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, muy por el contrario, estamos a favor de la iniciativa privada, pero también decimos que no compartimos, no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputar el poder al Estado, en detrimento de los ciudadanos y en favor de grupos envilecidos de poder. Y la otra cuestión que me parece clave es el concepto de justicia social. Viste que claramente Milei dice, no, justicia social. Bueno, yo creo que la justicia social es muy importante porque significa dar a cada cual lo que le corresponde por derecho. Entonces, los derechos civiles, políticos, porque esto es un tema, a veces la gente no hace un registro de memoria, pero la democracia y el ejercicio de los derechos civiles y políticos, la verdad es que se fueron diagramando claramente a lo largo. Empezó en el siglo XIX, pero se multiplicaron efectivamente los mecanismos a través del siglo XX y naturalmente del siglo XXI. Vos fíjate que es importante remarcar que cuando efectivamente se producen los procesos independentistas de América Latina, en definitiva nosotros logramos ser las primeras repúblicas en sistemas en donde estaban dominados por zares, por imperios, por sultanes, o sea, el sistema de gobernanza eran regímenes autoritarios consolidados desde la monarquía absoluta hasta sus diferentes expresiones. Entonces, me parece que es muy importante, obviamente, lo que significó la democracia liberal para poner límites al poder estatal, pero sobre todo es muy importante hoy reconfigurar eso en el sentido de que los derechos civiles, o sea, que el voto de la mujer en la Argentina se pudo dar el 23 de septiembre de 1947 con la ley 13.010. Entonces, eso significa claramente que las mujeres pudieron votar en la Argentina. O que también, efectivamente, los que estábamos en territorio, yo como chaqueño siempre digo, la ley 14.037, el promulgada el 8 de agosto del año 1951, es lo que permitió ser provincia, la provincia del Chaco, o sea que tenemos 72 años, 72 años. Claro, del 53 tenemos efectivamente 72 años de existencia gubernativa. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, antes los que vivíamos en los territorios, los que vivían en los territorios nacionales no votaban. A partir de la Constitución de 49 sí lo pudieron hacer. El acuerdo político Alfonsín Menem permitió una Constitución reformada en 1994, que es la única que logró por consenso, porque 1853 fue el 3 de febrero de 1852 la batalla de Caseros, después el acuerdo de San Nicolás.
Después el Pacto de San José de Flores y el Estado de Buenos Aires. Después la de 1860 con su incorporación. 1866, 1898, 1949, 1957, 1972 el Estatuto. 1994 la única por consenso. Entonces, me parece que es un tema importante en la configuración de la organización del sistema político, las transiciones del sistema político en Argentina, su estabilidad y obviamente la necesaria cooperación para transformar el sistema. Jorge, te hago la última pregunta y te agradecemos de ya todo este tiempo que nos estás dispensando. ¿Cómo, llevándote a la política de Chaco, cómo estás viendo el gobierno de Leandro Sodero? No, bueno, nosotros consideramos que es un gobierno que ha acumulado un déficit fiscal y regresión, no solamente en la distribución del ingreso. Yo te hago 3 indicadores. Durante todos mis mandatos, 12 años, tuvimos 5% de crecimiento del Producto Bruto Geográfico en promedio. Ahora, en promedio acumulado en 12 años, menos 13. O sea, gran diferencia. Segunda cuestión, tasa de desempleo, promedio nuestro, 4,2%. Ahora, 11%. Tercero, superávit fiscal durante nuestra gestión, 2,2% del Producto Bruto Geográfico. Ahora, de recursos corrientes, perdón. Ahora cerca del 10% negativo. Entonces, con déficit fiscal, con alta tasa de desempleo y con definitivamente endeudamiento exacerbado y sin políticas públicas activas de beneficio de la gente, claramente hay una deuda pendiente. Yo creo que hemos tenido 2 elecciones en el transcurso de este año, en donde fueron prácticamente empates técnicos. Esto habilita que efectivamente un hombre o una mujer de nuestro espacio pueda tener la posibilidad de conducir los destinos en el próximo mandato constitucional del 2027. Para despedirte te voy a decir algo. Con todo, no, con un enorme respeto. Muchos que nos sentimos parte desde siempre del campo nacional, que tenemos una profunda emoción por este país, que lo entendemos de fronteras hacia el Río de la Plata y no del Río de la Plata hacia las fronteras, aspiramos a que alguno de los 2 cuerpos parlamentarios, sea el Senado o la Cámara de Diputados, pueda poner un poco de racionalidad frente a tanta locura. Va a haber extraordinarias a partir de la semana que viene o la otra en el Congreso, con temas que pueden hacer mucho daño a la población. Te tenemos en la lista, yo lo he hablado con Raúl y con diputados, digo, con un montón de gente, de aquellos que pueden poner la patria por delante y poner a pensar a incluso a gente de otras fuerzas políticas en no hacer tanto daño, ¿no? Totalmente, en eso cuente conmigo, que aparte lo voy a hacer con mucha claridad, sostenibilidad y con yo voy a plantear una discusión de alto nivel en el Congreso. Yo no pretendo entrar en las estupideces que pretenden los liberales libertarios, pero también lo voy a atacar con sus propios argumentos. Mirá, le voy a tirar toda la bibliografía, de Menger, Rothbard, von Mises, Hayek, le voy a tirar John Locke, Immanuel Kant, todo le voy a tirar, toda la bibliografía, le voy a tirar todos de filosofía, de derecho, de economía, etcétera, etcétera. Voy a tirar Alfred Marx, todo, absolutamente. La caja de Edward, todo, la cantidad enorme, en todos los idiomas le voy a tirar, en varios idiomas inclusive, porque me parece que va a ser un debate que requiere racionalidad, porque estos tipos, viste, el gran problema de la política argentina hoy, donde todo se pretende discutir con una frase a través de pocos caracteres para difamarte. Bueno, no importa, vamos a agarrar y vamos a discutir en serio. Se tiene que discutir con solidez argumentativa y aparte con todos los datos para demostrar que todo lo que pretenden hacer ya se hizo con las consecuencias funestas de sus consecuencias. Buen fin de semana, muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo. Muchas gracias. Un gran abrazo para vos. Gracias.